Saludos emprendedores, hacks y emprendedoras. Espero que estén excelentes. El programa de esta semana se retrasó un poco porque estaba haciendo otras cuestiones, pero bueno, aquí estamos para ofrecerle lo mejor en noticias, tendencias, cuál es mi análisis, qué vemos en el criptomercado, por qué las razones del crecimiento de Shiba Inu, qué nos dice la SEC, el Bitcoin seguirá subiendo, cuáles son los indicadores técnicos que nos dicen que puede seguir subiendo el Bitcoin y también cuáles son las otras criptomonedas. Al final del podcast recuerden que yo siempre doy una gema, pero es una recomendación de investigación. Igualmente no nada más con las criptos, sino también en acciones. Y les tengo una excelente noticia a todos mis escuchas. Si te gusta mi podcast y quisieras pertenecer a un grupo VIP, voy a sacar un grupo VIP pronto en donde no nada más vamos a estar porque no voy a ser yo solo, va a haber un equipo atrás de esto. No solamente va a haber una matriz de gemas, de por qué se eligen y por qué no, sino también van a haber otro tipo de contenido de valor que te van a permitir a ti mejorar tanto tu capacidad de investigación dentro de las inversiones como tener una visión muchísimo más clara. Así que espero que les guste esta idea, espero que me apoyen y bueno, ya saben que si les gusta el podcast, denle me gusta, suscríbanse y compártanlo. Con esto simplemente me estarán ayudando a seguir brindándoles información y contenido de calidad. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las noticias del criptomundo y también las noticias de otro tipo de índole, como por ejemplo la caída de Facebook. Comencemos entonces con las noticias en cuanto a modelos de negocios, plataformas que he estado examinando y cómo podríamos sacarle provecho a esta información. Estuve viendo una plataforma para quienes enfrentan las pérdidas de un ser querido, es decir, una plataforma que desarrolla o que permite desarrollar como que herramientas para superar los duelos. La plataforma en sí se llama Empathy, empatía pero en inglés, y combina tanto necesidades muy prácticas como guías paso a paso que se tiene que hacer, desde cancelar cuentas hasta temas legales, y también una asesoría personalizada y apoyo emocional. Bueno, en estos momentos existen chats uno a uno, no estoy seguro si con psicólogos profesionales, lo más probable es que sí. Y bueno, ese modelo de negocio que es bastante interesante, el eslogan dice Your Personal Companion Through Loss, es decir, tu compañía personal a través del duelo. Básicamente obtuvo una inversión de 30 millones de dólares apenas 5 meses después de su primera ronda, que fueron 13 millones, y dicen atender a unas 250.000 personas. ¿Qué nos dice esto? Bueno, el mundo está cada vez más acelerado, el mundo cada vez te exige una respuesta más rápido frente a otro tipo de, por ejemplo, índoles emocionales, y tener una mayor salud emocional es parte de ese cambio en un mundo tan acelerado. Entonces, básicamente, esto es una gran forma de sacar a flote esa necesidad y explotarla. En este sentido, una de las cosas más interesantes que vi de esta plataforma es que ellos apoyan o digamos que ellos explotan esa necesidad de sentir acompañamiento que a veces no conseguimos en nuestros círculos personales, principalmente por esta separación que crean los entornos virtuales. Pese a que es un entorno virtual, la meta de esta compañía precisamente es eso, precisamente es llevar el acompañamiento a un punto más humanizado. Importante también destacar algunas noticias, que pese a la pese a la pandemia, se ha dicho tanto la palabra pandemia que bueno, pese a la pandemia, las fortunas de quienes aparecen en la lista de los millonarios de Forbes, de los 400 de Forbes, los estadounidenses con mayor patrimonio, creció un 40% en comparación al año anterior. Hay 44 personas que aparecen por primera vez en la lista y muchos de ellos son de criptomundo, tanto los dueños de Genesis como de FTN y algunos otros criptomillonarios como su fortuna ha crecido de una forma impresionante. La empresa chilena BUK desarrolla un software para las áreas de recursos humanos y logró conseguir 50 millones de dólares en una ronda de inversión en la que participó el
el venture capital más grande del mundo, SoftBank. La startup alcanzó con esta nueva ronda de inversión una evaluación de 417 millones de dólares. Esto es una noticia importante también porque da visibilidad de que, de que el mercado latinoamericano en cuanto a startup está creciendo muchísimo. Y quizás nos falte madurez en muchos aspectos, pero lo cierto es que las grandes, o digamos que por lo menos SoftBank ha tenido muchísimo más rendimiento de empresas latinoamericanas que de otros lugares del mundo. También tenemos que los volúmenes de ventas de los NFTs, y esto se relaciona con el criptomundo, aumentaron a 10.7 mil millones de dólares en el tercer trimestre del 2021. 8 veces más que en los trimestres anteriores, y que la cifra se compara con apenas 28 millones de dólares entre junio y septiembre del 2020. Imagínense ustedes, o sea, la explosión de los NFTs ha sido algo impresionante, impresionante. También tenemos que las aerolíneas proyectaron unas pérdidas netas que se reducirían a 11.6 mil millones de dólares en 2022 a nivel global. Recordemos que las aerolíneas tenían un crecimiento impresionante junto con sectores como el turismo de cruceros, y bueno, la reducción del crecimiento ha sido de 51.8 mil millones de dólares que tenían en los años anteriores, principalmente en 2019, desde 2019 para atrás. PepsiCo registró ventas por 20 mil millones de dólares durante el tercer trimestre del 2021, lo que representa un aumento anual de un 11,6%. Hay un mayor consumo de bebidas y snacks. La compañía pudo dar un pronóstico para el próximo año de que va a aumentar un 6 a 8% en crecimiento, a pesar de los problemas en la cadena de suministro globales, que se está viendo afectada también en la economía londinense. Ahora, importante, tenemos el Brexit, está causando muchos estragos en el Reino Unido, y también ha generado cambios importantes en cuanto a la banca. Tenemos algunos reportes de Financial Times y una entrevista recordemos que Londres es el corazón financiero del mundo entero, donde se manejan mayores capitales, principalmente en el sector de la ciudad de Londres que se llama la City de Londres. La City de Londres, luego del Brexit, queda huérfano. El mundo no sabe a dónde va a desplazarse todo el centro neurálgico de las finanzas globales, principalmente por las transacciones en currencies, o lo que se llama Forex. Recordemos que es el mercado que es más líquido del mundo y donde se maneja más dinero. Y Londres era el mercado que dominaba todo eso, incluso superando Wall Street. Esto es un dato que muy poca gente conoce, o muy poca gente que no está metida en el área de las finanzas institucionales. Pero lo cierto es que el mundo no sabe a dónde va a poder migrar la City de Londres. Si no sabes sobre la City de Londres, bueno, te voy a hablar un poco de ella. La City de Londres es una superficie o sea, es un área de alrededor de 1 milla de cuadrado o 2,6 kilómetros en la parte del área del Gran Londres. Es una especie de conurbanización moderna que se desarrolló alrededor de la City y cercana a la ciudad de Westminster, la cual es el centro del gobierno real. La City de Londres es el distrito financiero más importante de todo el mundo, donde diariamente se compran y se venden una cantidad ingente en productos financieros que se valoren aproximadamente 2 billones de dólares, la tercera parte del total del dinero del mundo. En la época medieval, ahora escuchen un poco, lo importante de la City es ver cómo es que se erige, y mucha gente piensa que es Wall Street, pero no, Wall Street es el segundo mercado más importante o el segundo sitio neurálgico más importante del mundo, luego de la City de Londres. Pero ¿qué va más allá de la City de Londres? Bueno, en la época de la Edad Media, la City constituía una extensión total de Londres. Actualmente, este último término se utiliza específicamente para referirse a una parte mucho más grande que abarca no nada más la City, sino otros 32 burgos londinenses. ¿Qué son los burgos londinenses? Ya se lo voy a decir. Los burgos londinenses básicamente es un tipo de distrito inglés existente en la región del Gran Londres. Hay un total de 32 burgos en todo Londres. 12 de ellos, más la City de Londres, constituyen el Londres interior. Es como condado, es como municipios muy pequeños que están en Londres, que están allí esperando o sea, tienen una cierta regulaciones específicas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Londres, la City de Londres es donde hay más burgos. La City continúa siendo parte del centro de Londres para la mayoría de las funciones metropolitanas, exceptuando las financieras,
se concentran en West End. La población residencial de esta área no supera los 9.000 habitantes, pero el número de personas que trabaja llega alrededor de 513.000 personas. Es un distrito en donde los bancos no tienen que pagar grandes cantidades de impuestos, están exonerados de ciertas cosas, gozan de muchos beneficios y es el centro neurálgico de las finanzas globales. En vista de todo el tema del Brexit y los grandes costos en mantener personal allá y todo el tema de la salida de la Unión Europea, Londres, el Reino Unido y las finanzas globales se enfrentan a un dilema. ¿Cuál será el próximo centro neurálgico y qué ciudad del mundo puede abarcar esto? Tiene la capacidad tecnológica, de infraestructura e incluso de personas y recursos humanos para llegar a lograrlo. Se está pensando, o se ha pensado en ciudades como Frankfurt, Ámsterdam e incluso Nueva York. Y también se piensa en otras ciudades emergentes como Hong Kong. Lo cierto es que hoy por hoy existe un vacío en cuanto a quién ocupará el lugar de la City de Londres. Esto es algo bastante interesante analizar. Si no sabías de la City de Londres, déjamelo en los comentarios. Y si te gusta este tipo de contenido de un poco de historia para entender más el mundo de las finanzas, déjamelo en los comentarios, porque recordemos que uno aprende mucho de la historia de las crisis financieras, las transferencias de riqueza, etcétera, etcétera. Y con ello vamos migrando a todo el tema de las noticias en criptomonedas, porque las transferencias de riqueza es algo que se ha dado desde hace muchos años. Desde que existía el patrón oro, incluso mucho antes, desde la crisis de los tulipanes, y si se puede ahondar más allá en otras sociedades también. Las historias nos enseñan mucho acerca de cómo nos comportamos en sociedad y cómo ello influye en los mercados financieros. Por ejemplo, la primera crisis a la que se tiene conocimiento a nivel bursátil es la crisis de los tulipanes, que sucedió en Holanda, por allá por la Edad Media, en donde un tulipán podría ser intercambiado por una casa. Luego los tulipanes, pese a que hoy por hoy siguen siendo una parte importante de la economía de Holanda, nunca más llegó a esos precios y resultó ser una de las grandes burbujas del mundo bursátil. Este tipo de comportamientos maníacos e incluso los pesimistas, como la Gran Depresión que hubo en 1929 y 1930, nos ayudan a entender cómo reaccionan los mercados y nos ayudan también a prever una posible acción ante alguna crisis, pero también nos enseñan que las riquezas siempre son transferidas. ¿Quiénes fueron los mayores ganadores en cuanto a cuando se pasó la crisis de los tulipanes? Los bancos, porque muchos de ellos daban créditos para que se apalancaran los comerciantes y aprovecharon este boom para ganar muchísimo dinero y establecer un nuevo patrón económico que se popularizó a través del mundo, que son las bolsas. También, ¿quién se vio beneficiado en la crisis de 1929-1930? Muchísimas empresas industriales cambiaron de mano de unos sectores a otros y muchísimos bancos, incluso el gobierno. Los gobiernos fueron uno de los grandes, o los estados, y aquellas empresas conexas a ellos fueron uno de los grandes beneficiarios, porque Keynes en 1929 comienza a haber un patrón mucho más keynesiano de intervención de la economía. Entonces todo esto nos enseña a ver de que el Estado debe intervenir a la economía y debe tener una repartición de los recursos a través de, por ejemplo, el aumento de la deuda, que vemos que el debt ceiling, y también a través de otros mecanismos como por ejemplo la recaudación de impuestos y las legislaciones. Eso era contrario a lo que se quería en la Escuela Clásica de Economía con Adam Smith. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Hubo una transferencia de riqueza muy, muy importante también entre, digamos que entre los bancos y entre todo lo que tenía que ver con el gobierno federal y las industrias en general. Empresas como la de los automóviles se vieron muy, muy beneficiadas y también hay otras transferencias de riqueza cuando pasamos de la época agrícola a la época industrial, en donde comienza a existir todo un auge con recursos como el carbón y luego el petróleo. Entonces hay países como Dubái
que pudo aprovechar esa transacción, esa transferencia, o como Noruega, en donde el crudo, el petróleo, comienza a ser un bien muy demandado y en donde comienza a ser un bien muy preciado por muchas personas. Entonces, hay en la historia siempre ha existido transferencias de riquezas. Hay países o sociedades que no han aprovechado eso y personas que no lo han aprovechado, pero hay países que sí. Una de las grandes o más grandes transferencias de riqueza de la historia fue cuando el Imperio Español deja de ser imperio y llegan los ingleses y imponen un nuevo formato económico basado en el comercio y no en la acumulación de tierras y riquezas materiales como lo tenía España. Pese a que España fue por 350 años o un poco más el imperio, el Reino Unido, con el comercio que desarrolló a través de las rutas marítimas, pudo posicionarse como el imperio global, llegando a ser categorizado el imperio más grande del mundo y también llamado el imperio donde nunca se pone el sol. Ese poder que tienen los británicos llega hasta el día de hoy con la City de Londres, el punto neurálgico, el poder en el comercio y, bueno, las grandes colonias que tuvo Londres. España se vio frente a la incapacidad de mantener una economía basada en todo lo que es la nobleza y nunca pudo desarrollar bien el comercio. Esto generó que la pequeña isla llamada Reino Unido o Gran Bretaña pasara a ser el imperio global, junto con una serie de compañías, y muchos de los nobles españoles perdieron sus fortunas por las deudas que ellos, o sea, muchos de los nobles españoles no podían pagar sus deudas, y eso fue una transferencia de riqueza entre esos nobles y una clase social que estaba iniciando, que era la burguesía. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué les comento toda esta historia? Que puede resultar interesante, bueno, para algunos escuchas puede resultar como que más de lo mismo. No, esto es súper importante porque hoy día estamos viendo, o desde mi óptica, estamos presenciando una potencial transferencia de riqueza entre todo lo que tiene que ver con los bancos centrales, el Fondo Monetario Internacional, un sistema basado en la centralización de las finanzas, a un sistema basado en la descentralización de las finanzas, en lo digital, en las finanzas descentralizadas. Las criptomonedas dan a entender que puede existir una gran transferencia de dinero y de fortunas a nivel global, dejando rezagado a los bancos. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo dice, no nada más lo pienso yo, también lo piensa el señor Oliari, que es un inversor muy conocido que trabaja en Shark Tank, pero en Shark Tank Estados Unidos. Y también hay comportamientos interesantes de compra de criptomonedas o trading con criptomonedas por parte de grandes inversionistas y famosos inversionistas, como por ejemplo George Soros, del cual dijo hoy, 7 de octubre, que ha comercializado con Bitcoin. Entonces, las finanzas descentralizadas, el Bitcoin, las criptomonedas, están representando una alternativa a todo lo que tiene que ver con la banca tradicional, todo lo que tiene que ver con el intercambio de riqueza, y podemos estar frente a una transferencia de riqueza que se da cada ciertos años a nivel global. Así que, si quieres aprovechar el momento, te recomiendo que te instruyas muy bien. Si quieres pertenecer al grupo VIP, solamente debes escribirme en los comentarios o simplemente me puedes seguir en mis redes sociales y me envías un DM, un mensaje directo. Estaré atento para poder escucharte. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede en el criptomundo. Si nos vamos a la gráfica de Bitcoin, vemos que hay un gran aumento del precio del Bitcoin en comparación con las otras criptomonedas. Una gran capitalización también por el gran incentivo que ha tenido el tema del lanzamiento de los ETFs o Exchange Trade Funds en Estados Unidos. También propulsado por la misma carrera, pero en Canadá. En Canadá sabemos que quieren o que ya aprobaron los ETFs, entonces la SEC se ve presionada a ello. Vemos que China intenta frenar el crecimiento alcista de las criptos, pero no pudo,
y también vemos monedas como el Bitcoin llegando a capitalizaciones más altas que empresas como Facebook, Tesla, entre muchas otras. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que las criptomonedas representan una alternativa y no nada más basada en esos datos de capitalización de mercado, sino de inserción en la sociedad. Cuando hubo el aumento, eh, cuando hubo ¿cómo es que se llama? La aparición del Internet, de las páginas web, hubo una burbuja importante. Y se compara mucho esa burbuja con la que están viviendo las criptos. Pero hay algo interesante que sucede en este aspecto, el cual es que cuando hoy en día la inserción de Internet es 153% más alta, según datos oficiales, que la inserción que hubo cuando el .com, que era de 45%. Entonces hay un 50%, casi un 60% por encima por encima en cuanto a los .com, a diferencia de todo lo que tiene que ver con las criptomonedas. El uso de las criptos es mucho más acelerado, mucho más amplio. Entonces tenemos carreras alcistas impresionantes, como la que ha tenido Bitcoin durante todo este 2021, que confirman estas suposiciones. Entonces, estas suposiciones de transferencia de riqueza pueden estar dándonos pistas de que se acerca un punto importante en el mundo financiero. Muchos los han llamado patrón Bitcoin, pero eso se está por ver. Ahora, dentro de las noticias de criptomonedas más importantes, tenemos cosas como que Rocket Pool tuvo un déficit, tuvo un bug, un problema en su cadena, generando propiciando la pérdida de dinero. Entonces, bueno, digamos que hubo toda una serie de conversaciones. A la persona que descubrió el bug le dieron unos $100,000 de recompensa y todo muy perfecto. También tenemos que según muchos indicadores del Bitcoin, como por ejemplo Rainbow Bitcoin, que es una mezcla entre el stock to flow y otros indicadores, dicen que nos mantengamos en hold. Recuerda que todo lo que yo digo acá son simplemente consejos de investigación para que tú tomes tus propias decisiones de inversión. Tenemos también cuestiones importantes como el aumento impresionante de tokens como Luna y la incorporación en plataformas como MoneyGram de la red XLM Stellar y USDC. Bueno, lo cierto es que las criptomonedas han sido una de las grandes inversiones de este 2021 hasta el día de hoy, donde amanecemos o tenemos a un Bitcoin por los $54,000. No hay una sobrecompra, pero sí hay una potencial subida. Yo veo el Bitcoin en próximos máximos históricos, ya que mucho capital institucional sigue llegando. Ahora, entre otras noticias, ¿qué pasó con Shiba Inu? Si muchos saben, Shiba Inu es un meme token que nace este año, pero es un meme token cuyo proyecto se ha solidificado a lo largo de los meses, sacando un swap, teniendo una serie de nuevas iniciativas, una asociación con Elon Musk. Elon Musk también le dio un poco de bump cuando el tema Dogecoin. Lo cierto es que Shiba ha subido 1,000,000% desde que inició. Pero ¿por qué la subida en estos últimos días? Bueno, tenemos dos fundamentales importantes. La primera es la incorporación de Shiba Inu a el monedero Coinbase y la posibilidad de hacer compras a través de Coinbase de Shiba Inu. Y la segunda es la potencial incorporación de el mismo en Robinhood. Estas dos fundamentales ha hecho que llegue mucho capital de muchas personas y también capital institucional, se presume, a las arcas de Shiba Inu. Esto con el fin de poder lucrarse de esta tendencia a los meme tokens. Entonces veamos cuál es el comportamiento. Lo cierto es que puede venir una gran corrección, pero si aprovechaste esta subida te felicito, y si no, siempre llegarán nuevas oportunidades basadas en tus opiniones y en tus consideraciones como inversionista. Tenemos también, ya para concluir
todo el tópico del día de hoy, que los bajistas de Bitcoin corren un riesgo a perder dinero si el precio se mantiene en los niveles actuales de 50.000, 54.000 o por encima de los $50.000. Esto principalmente porque se van a vencer pronto unos contratos de futuro en cuanto a la carrera bajista o una potencial carrera bajista de Bitcoin. También tenemos noticias importantes como que hay una doble confirmación de la SEC, el presidente de la SEC y Jerome Powell, el presidente de la Fed, en donde Estados Unidos no tiene intención de regular a las criptos como lo hizo China. Pese a estas declaraciones, vemos a personajes como el expresidente Trump diciendo que deben tomar acciones mucho más fuertes para que el dólar no tenga cabida. También el FMI advierte sobre la volatilidad y la falta de valor en las criptos, pero sabemos que ellos están defendiendo sus intereses económicos en una de las más grandes o potenciales transferencias de riqueza de los últimos años, después de la que hubo en Bretton Woods, cuando pasamos del patrón oro al patrón fiat y se crearon comercios o mercados como el de Forex. En ese tipo de transacciones de riqueza, personas como George Soros, que lo nombré hace poco, fueron uno de los grandes actores que se vieron lucrados cuando fue uno de los traders que quebró el Banco de Inglaterra. Pero bueno, eso es parte de la historia que nos da a entender que tenemos que estar atentos a las oportunidades que nos brinda el mercado. Bueno, se estima un respiro en cuanto a la crisis energética china, pero todavía estamos a las expectativas de qué pasará. Y antes de dar la gema, tenemos también que los republicanos le dan un respiro a la administración Biden cuando llegan a un acuerdo para que suba el techo de deuda de parte de los Estados Unidos para que no haya un default del gobierno federal y un cierre parcial del mismo. Así que eso no va a ocurrir. Como se los comenté en el podcast pasado, tenían varias opciones y la opción más viable era que llegaran a un acuerdo y simplemente llegaron a un acuerdo. Esto hizo o incentivó al mercado de acciones, donde los inversionistas vieron con buen ojo toda esta política y el SP500 ha tenido una ligera subida luego de que llegara a los mínimos de 4.277, pero sin embargo no ha superado los máximos en el índice de SP500 de 4.558, 54 por allí, por esos niveles. Entonces estaremos atentos. Todavía se habla de una gran crisis que no ha llegado por las políticas propias de la Reserva Federal, que no baja las tasas de interés, y bueno, los bonos de deuda de Estados Unidos que están ofreciendo un mayor retorno, pero los inversionistas no lo están comprando. Sin embargo, está muy raro. Con respecto a las acciones, la recomendación de inversión es Alibaba. ¿Por qué Alibaba o Baba? ¿Cómo se llama? Baba es una cadena muy grande de e-commerce en China que se ha visto minada de una serie de problemas a lo largo de los últimos meses o el último año, regulaciones en cuanto a los procesadores de pago, etcétera, etcétera, pero también es una cadena que tiene muchas posibilidades de crecer. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero por lo que representa Alibaba en todo su sentido, pese a que él ha venido cayendo muchísimo, pero también porque está en niveles muy interesantes para comprar. Y porque Charlie Munger, que es uno de los grandes inversores que pertenece a Berkshire Hathaway, que es un conglomerado que pertenece al señor Warren Buffett, tenemos entonces que él compró una gran cantidad de acciones de Alibaba el día de hoy. Entonces vamos a ver cómo se comporta, pero vamos a ver ahorita en estos momentos, les voy a decir que está en un precio de $156 por acción y ha tenido un gran aumento. Hoy principalmente ha tenido un aumento y se puede observar, si vemos una gráfica diaria, que ha llegado a mínimos interesantes. Y con la noticia de Charlie Munger, esto genera como que, bueno, los inversionistas comienzan a darle el ojo y comienza a pensarse que Alibaba llegó a un punto mínimo importante para aprovecharlo. ¿Ok?
tenemos que Alibaba tuvo un máximo de $318 en las fechas del 27 de octubre del 2020, pero hoy por hoy tenemos una peor, o sea, desde ese momento hasta hoy ha tenido una gran bajada y todavía no se puede hablar de una potencial recuperación económica. Entonces, la primera recomendación de investigación es Alibaba, por todo lo que representa en el comercio internacional del e-commerce y también por todo lo que representa como empresa, pese a todo su comportamiento, pese a todo su, digamos que, problemas con el gobierno chino. Alibaba es una opción interesante y tiene un relativo buen precio, en 156.88 para el día de hoy. 156.88 lo estoy agregando en el portafolio didáctico que estoy construyendo con ustedes para ver el rendimiento. Ya recordemos que llegamos a octubre, estoy cumpliendo 2 años con ustedes y voy a sacar a finales de este mes un episodio aniversario para comenzar la 5ª temporada. Y a final de ese episodio vamos a ver cómo van los rendimientos, pero vamos a seguir manteniendo el portafolio por una temporada más. Ok. Ahora, con las criptomonedas que me gustan. Voy a dar un recuento de las recomendaciones de investigación. Espero que hayan hecho su tarea. Tenemos a Solanax, Salt, tenemos a Polkastarter, tenemos a MDX, tenemos a SDPR Gold Trust, que es un ETF de todo lo relacionado con el oro. Tenemos a Polkadot y tenemos a BABA. Ahora vamos a hacer un análisis en cuanto a estas posiciones. Pero antes de comenzar, tengo que agradecerle a mis patrocinadores de DigiStreet. Es una agencia de marketing digital muy interesante, que te permite dar con tu público objetivo, que te da las condiciones para llegar y hacer crecer tu negocio en internet. Tienen una serie de, clientes que lo certifican de esa forma. Así que te recomiendo a digistreetgroup.com. Ve su página web, puedes seguirlos en sus diferentes redes sociales y lo más importante de todo, puedes hablar con ellos para pedir una asesoría gratuita. Recuerda seguirme en mis redes sociales y ahora vamos con cómo van las posiciones. Para Sol de Solanax tenemos que ha tenido tuvo un muy buen comportamiento, pero para el día de hoy tuvo una caída. Cuando lo compramos por allá ya les voy a decir la fecha, cuando le di la recomendación de investigación, porque abro paréntesis y digo un disclaimer. Todo lo que yo digo en este canal son simplemente opiniones. Nada de lo que yo digo acá son asesorías o consejos de inversión. Recuerda que tú eres el único responsable de lo que haces con tu dinero. Así que ya saben, disclaimer, cierro disclaimer. Y también no vayas a invertir dinero que no estés dispuesto a perder, porque las inversiones en criptomonedas, en acciones y en ETFs e incluso en SFDs representan riesgo de perder el dinero. Entonces, cierro el disclaimer. Tú tienes la total responsabilidad de lo que haces con tu dinero. En este caso, lo que estamos haciendo es un portafolio didáctico para que veamos cómo funcionan las inversiones. Tenemos que Solanax, cuando hicimos el ejercicio didáctico de comprarlo el 7 de septiembre, ya hace un mes exactamente, tenía un precio de 0.16. Tuvo un muy buen rendimiento subiendo a 0.26. En el programa de hoy está 0.14. Por ende está por debajo. Polkastarter, en el caso de Polkastarter tenemos que cuando lo adquirimos tenía un precio de $1.87. Después ha bajado. El programa pasado estuvo en 1.44. Sí, 1.44 y el día de hoy lo tenemos a 1.94. 1.94. Ahí vamos con una muy buena operación para el programa 5 de esta serie de portafolio. Con MDX lo adquirimos a un precio de 1.31 y bueno, desde ese punto no ha subido, pero hay que mantenerlo. Se ha mantenido, realmente estamos mantenidos en un punto importante, en 1.32,55. Cuando llegamos al punto de compra
estamos en, como se dice en inversiones o en negocios, en break even, es decir, ni ganancias ni pérdidas. Estamos en el punto cero. Con respecto a el ETF de oro SDPR Gold Trust, cuando lo adquirimos estaba a 166, bajó a 161. El día de hoy está a 164. 164. Aún no llegamos al break even. Polkadot lo adquirimos en el podcast pasado a $27 y hoy en el portafolio, haciendo el seguimiento, lo tenemos a 34.21 con posibilidades de seguir creciendo. 34.21. Entonces hoy agregamos a Baba, que es Alibaba, una acción en 156.88, yo una cripto que me gusta muchísimo y que ha tenido un muy buen rendimiento. Recuerden que yo acá no voy a lanzarme tokens ni nada por múltiples razones. Y segundo, que mucho del contenido realmente fuerte lo tengo, como les dije, en mi grupo VIP, que próximamente también junto con un equipo de profesionales en el área de las criptomonedas, de las finanzas y de la tecnología, vamos a sacar un canal de YouTube y otros proyectos muy interesantes para toda mi comunidad. Así que no se pierdan cuando lancemos el estreno. Para ello, síganme en mis redes sociales. Porque a mí me gustan los proyectos sólidos, los proyectos que tengan buenos fundamentales. Entonces, Dogecoin no les voy a decir vayan, reinvestiguen porque no tiene buenas fundamentales. Igualmente Chiva, pese a que tengo un Chiva Swap, etcétera, muchas veces lo que se ve o el aumento de esos activos es por el FUT, que es por el miedo, por el FOMO, Fear of Missing Out. El FOMO el miedo de perder alguna oportunidad de negocio. Entonces, no voy a dar ese tipo de recomendaciones. En el día de hoy voy a dar una recomendación que me interesa muchísimo y es un token que se ha mantenido. En estos momentos está lateralizado. Es un token relativamente nuevo. Pero que la capacidad real del token aún no se ha visto como tal desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque es un token que tiene mucho por recorrer. Este token es un token de un juego, pero es un juego interesante porque es un juego de NFTs que es interesante porque, bueno, ha tenido un muy buen rendimiento, ahorita está lateralizado, pero lo interesante de este juego es que ellos mezclaron todo lo que tiene que ver con el DeFi con el juego. Estoy hablando de MBOX o MOBOX. El token MBOX tiene un supply interesante, no es tan alto, y ellos han tenido un proyecto muy sólido. Yo en los grupos privados lo recomendé para que lo investigaran mucho antes de que incluso cotizara en el Launchpad, pero en el podcast, porque es un proyecto que me gusta y que quizás en el mediano o largo plazo tenga un buen rendimiento, es MBOX. En estos momentos tenemos una cotización de 4.597 y bueno, ha tenido un comportamiento lateral desde que comenzó su caída, porque llegó a un punto en donde este token valía o llegó a costar $10 y comenzó cotizando en $2. Incluso esto es según las estadísticas de Binance. Entonces MBOX, para que lo tengan contemplado, para que lo vayan examinando. Las recomendaciones de hoy fueron MBOX y Baba. Espero que les haya gustado el podcast y recuerda que si quieres tener más conocimiento profundo, puedes participar en el grupo VIP. Si quieres tener más información, contáctame, comunícate conmigo para que sepas en qué consiste. En el grupo VIP damos una serie de análisis más allá de todos mis grupos gratis que tengo por WhatsApp y por los canales de Telegram. Así que espero que nos sigamos escuchando. Gracias, emprendedores hacks, y nos vemos la próxima semana con más información de valor, más contenido de calidad y muchos nuevos proyectos. Éxitos en tus inversiones y recuerda investigar y estudiar antes de tomar cualquier decisión de inversión. Y también recuerda que nada de lo que estoy dando acá son consejos de inversión ni asesorías de inversión, pues no soy un asesor financiero certificado. Así que si quieres tomar una decisión de inversión, también contacta con tu asesor financiero y tú eres el único responsable
de todo, de tus decisiones de inversión y de lo que haces con tu dinero. Mira, muchísimas gracias y nos vemos, emprendedores. Antes de irme, tengo que agradecerles a todos los de Spotify que se han suscrito, a todos los escuchas de Argentina, Perú, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, a todos ustedes, gracias a los de Apple Podcast, a los de Google Podcast. Es que este podcast ha crecido muchísimo y la audiencia se ha disparado. De verdad, les tengo que agradecer porque son el motor para darles este contenido semana tras semana. Nos vemos y hasta la próxima semana.